Buena atención, aquí no tenéis nada, es un placer estar aquí y una oportunidad de colaborar con el curso, que es muy interesante, y también con los procesos que estáis desarrollando y en particular con el barrio en sí, ¿no? que es bastante importante en ese sentido. El que estoy pocho, lo que tengo sobre todo es algo de garganta, con lo cual la voz la tengo regular, esta no es mi voz normalmente. Entiendo que aguantaré, pero bueno, que digamos que a lo mejor en algún momento pues baja la intensidad, o a lo mejor no me entendéis por el acento, por la vocalización o por esto, pues, o por los términos que planteé, pues y en cualquier momento intervenir, interrumpir, porque somos un grupo pequeño de gente y la idea es que yo quería diseñar como dos partes. Hoy una sesión que va a ser más de discusión y de hablar de cosas, y mañana sí habrá una parte más práctica, ¿no? De trabajo, metodologías participativas, pensando un poco en la idea del proyecto, ¿no? Si vemos que hay un hueco luego más tarde, pues a lo mejor también nos planteamos, según como veamos cómo va la cosa. Pero bueno, a lo mejor tiene sentido que yo pueda aportar cosas de lo que venimos trabajando y de lo que os pueda servir como base para el informe, o introductoria o teórica también de lo que se está haciendo, daros algunas claves y que además enlace con el resto de ponencias que hay en el curso, ¿no? Con el resto de personas que vienen, sobre todo de la perspectiva de colonial, etcétera, ¿no? Y después que sirva esa base para todo el trabajo de metodología participativa, ¿no? Que al final es importante en este tipo de entorno. O hacemos un proceso participativo o tiene sentido. Si no tiene sentido, en general no hacer procesos participativos en muchas de las intervenciones urbanas que se hacen, en particular en barrios de este tipo, es fundamental, ¿no? O sea que espero vamos a ponernos aquí. Bueno, básicamente hay una perspectiva inicial que me permite aterrizar en una cuestión clave que tiene que ver con el trabajo que estáis haciendo, que es una cosa que se llama la conciencia del lugar, y que parte de una crítica al modelo metropolitano contemporáneo, es decir, una crítica al modelo territorial, que yo la voy a aproximar de una perspectiva ambiental muy rápidamente y de una perspectiva decolonial, que creo que tiene sentido porque eso enlaza con el resto de cuestiones que se van a tratar en el curso, ¿no? Y también nos permite ver esto de un punto de vista bastante transdisciplinar, ¿no? Entendiendo que el grupo también es transdisciplinar, no un grupo, no es todo no es arquitectura, ¿no? No es una asignatura de urbanismo de arquitectura, ni una de sociología urbana, ¿no? Sino una cosa mucho más amplia de un curso que está trabajando en un territorio determinado, ¿no? Entonces, la primera idea es que existe un proceso de desterritorialización, digamos, de construcción de una ciudad, o lo que se llama el modelo metropolitano contemporáneo, que es una ciudad global, reproducida con patrones iguales en cualquier parte del mundo, que no es otra que la industrialización del proceso de construcción o de transformación territorial. Normalmente nosotros lo llamamos desterritorialización porque lo que hace es, digamos, son procesos territoriales ajenos completamente a las condiciones que hay en cada lugar, ¿no? O sea, son, digamos, ese proceso de la modernidad, de la liberación del territorio, de la liberación y el control y la dominación de la naturaleza. Yo por eso me reía antes cuando llegaba y me enseñó a la facultad y digo, esto es muy gallego, pero en realidad no, ¿no? El primer ejemplo claro es el aula en el que estamos, ¿no? Podría ser cualquier sitio del mundo en realidad, ¿no? Yo he dado clases, no sé, en 4 o 5 continentes, 4 o 5, no, 4. Y son aulas, son todas iguales. O sea, que me hubiera sacado una foto a mí, o hubiera sacado una foto del barrio periférico que está aquí al lado de los edificios, y nadie sabe en qué continente está, ni siquiera estamos hablando de en qué país, ¿no? O en qué región de qué país, ¿no? O sea, esa es la referencia más extrema de este modelo metropolitano, que es un modelo moderno, colonial, determinado por una forma de hacer ciudad definida en el norte global, que se ha ido extendiendo e imponiendo de maneras diversas en el conjunto del planeta, ¿no? Generando conflictos bastante importantes, y que sigue además ese patrón de la industrialización, ese patrón de la reproducción de formas de hacer en cualquier lugar del mundo. Entonces la perspectiva, yo normalmente hago una reflexión sobre una cartografía que esta, un cambio de uso del suelo así muy rápido, además eso a lo mejor anima a que la gente empiece a hablar, así que esto es la Toscana Central, esto es Italia. Yo he trabajado mucho con un grupo que se llama Grupo Territorialista, que dirige un profesor que se llama Alberto Magnaghi. Yo os puedo pasar algunos textos, después pasaré algunas referencias, tanto la presentación como todas esas referencias os las doy, o están online, o doy los PDFs para que los podáis usar, ¿eh? O sea que bueno, podéis tomar notas de lo que queráis, pero que en realidad todo lo vais a tener, ¿no? Y este grupo trabaja mucho, lógicamente, en su territorio, en Italia, porque hay que territorializar lo que se hace. Y a mí me gusta usar esta imagen porque permite iniciar la reflexión de lo que está pasando, ¿no?
En negro veríamos los usos urbanos, lógicamente. En verde las zonas, entre comillas, naturales. Digo naturales porque en realidad tienen uso antrópico, pero son naturales porque en amarillo sería la zona agraria. La diferencia sobre todo se hace en si hay actividad agraria o no, ¿no? En azul son lógicamente las láminas de agua, ¿no? Entonces esta cartografía del 72, del 87, del 2000 y del 2006, un poco, hasta da igual, podríamos tener más actualizadas, tenemos alguna, pero da igual, la idea es ver qué procesos territoriales se han producido. No sé si veis, normalmente es más fácil que se superponga. Aquí como va haciendo así, las presentaciones normalmente se superponen a otra, es más fácil ver la secuencia, ¿no? Pero si os fijáis la diferencia entre esta y esta, ¿qué os llama la atención? Aumenta el verde, desaparece el agrícola y aumenta el urbano, ¿no? ¿Alguna referencia por qué aumenta el verde? Porque abandona el campo. Porque hay un proceso de abandono, sobre todo. Y la segunda cosa, que yo no la he dicho cuando he hecho la introducción, porque he hecho una introducción muy urbana, ¿qué pasa con el resto de agricultura? ¿Qué tipo de agricultura hay en la zona que se mantiene en el año 2006? ¿Qué pensáis? La agricultura intensiva, industrial, ¿vale? O sea, hay un proceso de abandono que está mediado también un proceso de intensificación. Igual que en realidad hay un proceso de crecimiento urbano que incluye un proceso de abandono de las zonas remotas, ¿vale? Se produce un crecimiento urbano en las áreas metropolitanas y en las zonas de costa y de valle, y un abandono en las zonas remotas, lo que aquí ahora se llama la España vaciada, pues llama como queráis. ¿Eh? Pero ese proceso se está dando, son todos, al final son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Son dos procesos territoriales que generan impactos paralelos, de hecho, ¿vale? Entonces, si tú intensificas la agricultura y produces más industrializando por unidad de superficie, aunque eso suponga impactos muy importantes, lo que estás haciendo es disminuir la eficiencia o la competitividad, entre comillas, en el mercado de las agriculturas de montaña, que son las que se abandonan. Genera impactos abajo y arriba, ¿no? Esos son procesos de desterritorialización, ¿no? Hay unos que son urbanos y otros que son agrarios, ¿no? Finalmente lo que tenemos es una imagen territorial transformada, industrializada, de reproducción de ese modelo, ¿no? ¿Alguna cosa más? No, ¿no? Un poco. Bueno, la perspectiva aquí es que en esos procesos de desterritorialización lo que normalmente nos preocupa más suele ser la expansión del suelo ocupado por la urbanización, ¿vale? Que la parte urbana, porque vivimos en las ciudades, porque es lo que más nos llama la atención y porque cualitativamente es más importante, ¿no? La transformación urbana, el crecimiento metropolitano de Coruña, etcétera, el crecimiento urbano, la aparición de barrios, digamos, barrios como este, ¿no? Que están, digamos, son susceptibles de ser expulsados de su territorio por esa expansión de la ciudad. Y sin embargo, a nivel cuantitativo, el elemento de transformación territorial más importante es la cuestión agraria, ¿vale? Eso aquí ahora mismo no lo vamos a tocar mucho, pero por lo menos que quede claro, digo, porque a veces nos fijamos en lo urbano y no nos damos cuenta que hay una referencia que va un poco más allá y que por lo menos tenemos que tener en cuenta. Porque ¿cuáles son cuáles son los patrones que sigue esta expansión de la urbanización? Vamos a ver si me deja. Me pasa algo raro. Eso. Básicamente una expansión sin límite, con lo cual no importa nada que pueda haber límites de carácter ambiental, de carácter cultural o de carácter social, ¿no? Una expansión urbana que no respeta las perspectivas preexistentes e incluso las considera, y ya empezamos con la discusión decolonial, las considera subalternas, completamente eliminables de una manera o de otra, ¿no? Con más o menos violencia. Aquí con menos violencia, pero en otros lugares pues, con toda la violencia que os podáis imaginar, incluyendo la violencia física, la desaparición y el asesinato. Así que depende del sitio en el que estemos, ¿no? Aquí esta gente del barrio campanario no nos van a echar a tiro, en principio, pero, digamos, se ejercerá, si hay un proyecto urbanístico potente, se ejercerá diferentes tipos de violencia, ¿no? En el momento más álgido de la burbuja inmobiliaria, la gente que estábamos contra proyectos urbanísticos de este tipo, compañeros y compañeras de nuestro entorno fueron amenazados de muerte por... O sea, es verdad que aquí no se ejecuta, ¿no? o ha habido, digamos, menos casos, y ha habido alguna muerte extraña y cosas así, pero bueno, en general esto no es México, Brasil, no sé, cualquier país de África, ¿no? Pero en cierta medida ese modelo de crecimiento metropolitano va transformándolo todo y va absorbiendo todo, va consumiendo lugares y va consumiendo territorio.
Y ese consumir lugares incluye consumir la historia de la gente, la historia de los barrios, los valores culturales y los valores ambientales. ¿Por qué se hace? Pues básicamente porque, entre comillas, porque podemos, ¿no? Esto se ha hecho igual que el desarrollo industrial de los últimos 2 siglos, porque hemos tenido a nuestra disposición fuentes energéticas de carácter intensivo, sobre todo el petróleo, pero también otras, y una disponibilidad tecnológica, un desarrollo científico-tecnológico nos ha permitido hacerlo, ¿vale? Entonces la conjunción de esos 2 factores ha permitido que pudiéramos construir en cualquier lugar del mundo un modelo, digamos, que era más o menos el mismo o que seguía un patrón similar. Era un patrón basado en ese consumo de esos combustibles fósiles, sobre todo, y en la utilización de determinados materiales obtenidos gracias al uso de esos combustibles fósiles y también a la utilización y al desarrollo de determinadas cuestiones científicas y sobre todo tecnológicas, ¿no? Básicamente la industrialización, ¿no? Esto que nosotros conocemos como proceso de desterritorialización, como proceso del modelo metropolitano contemporáneo, en el momento actual está llegando a su fin, ¿vale? Que es donde yo quiero aterrizar. A mí me interesa, digamos, que entendamos esto y que pensemos en que está llegando a su fin, ¿vale? Esto ahora lo valoraremos y además tendremos alguna discusión al respecto. Previamente a mí me interesa que tengáis en cuenta una cosa, y es que una parte importante del crecimiento urbano se da en barrios del tipo del barrio que estamos trabajando aquí. Es verdad que en nuestro país hace tiempo que esa no es la parte más importante del crecimiento urbano, pero a nivel global que me podía haber dicho, esto llega a su fin, pero realmente no es así, ¿no? El crecimiento urbano, todo el mundo somos muy conscientes de que el crecimiento urbano sigue siendo el principal crecimiento de la población, que hay una concentración de la población en las ciudades, o sea, el principal lugar de crecimiento de la población sigue siendo la zona, o sea, está siendo la zona urbana, hay una concentración de la población en la zona urbana, la población urbana superó a la población rural a nivel global ya hace bastante tiempo. Y en zonas como por ejemplo Asia, que son zonas donde el desarrollo económico está siendo más fuerte, los procesos de urbanización son enormes, ¿vale? O sea, esa es una realidad. Podría decir, ¿esto está llegando a su fin? Sí, después lo argumentaré, pero en términos globales el proceso, igual que el resto de elementos de lo que nosotros llamamos la gran aceleración, que es el gran incremento del consumo de recursos, de transformaciones de nuestro planeta, que se ha dado sobre todo desde 1950 hasta ahora, digamos, siguen actuando, como si aquí no pasara nada, ¿no? Esta semana además la huelga climática, pues de eso hablaremos también ahora, ¿no? Entonces, uno de los elementos que siguen actuando es el crecimiento urbano. Lo que pasa que en términos reales hay una parte sustancial de ese crecimiento urbano que se está produciendo en países periféricos del sur global, con lo cual hay una parte importante de ese crecimiento urbano que se produce en forma de, esto es una favela en Brasil, pero en forma de lo que Mike Davis llama ciudades miserias. Si os interesan mucho estos temas, hay un libro muy bueno que se llama Planeta de Ciudades Miserias, este señor, que hace un análisis global muy interesante de todos estos procesos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que a día de hoy hay más de 1.000 millones de personas que viven en este tipo de entornos que son auténticos infiernos. Es decir, probablemente quienes estamos aquí no sobreviviríamos más de 6 meses en un sitio como ese. O nos matan, si sois mujeres os violan, y probablemente te matan también, o mueren en un incendio, o de cualquier problema, cualquier riesgo ambiental. Son los lugares que más se incendian, que más problemas tienen con la contaminación, cuando hay derrumbe o problemas de inundaciones, porque son los lugares que están en peor sitio, peor localizados dentro del área metropolitana, o básicamente moriríamos de hambre o de alguna enfermedad, ¿no? O sea, es un poco la realidad, para que entendamos. No sé si habéis visitado, si no tiene nada que ver con lo que vaya a ver, o si no tiene nada que ver, tiene mucha diferencia con lo que vaya a ver o lo que habéis visto en el campanario, pero digamos en cierta medida sirve de referencia al pensar que hay una fracción importante de la población global que vive en lugares como ese, ¿no? Entonces, una parte sustancial de los crecimientos metropolitanos que se da en el sur global se da en esta forma, en forma de crecimiento informal, precisamente, en lugares que son precisamente lo que nosotros aquí llamamos infravivienda, o lugares que no son aptos para la vida sana de la población, ¿no? Esta es un poco la perspectiva de lo urbano, ¿no? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Bueno,
decir, urbano aparecen problemas añadidos a los problemas generales que genera la industrialización, que tienen que ver con esto, y es que son espacios de conflictividad social, y además el crecimiento de las ciudades se está produciendo sobre la base también de este tipo de espacios, lo cual genera conflictos añadidos. No es solo el problema de los conflictos ambientales de las ciudades, que ahora veremos, sino también el problema de los conflictos sociales, de las desigualdades y de la, vamos a decir, de la urbanización como modelo territorial, que finalmente pues sitúa a la población en posiciones muy vulnerables, ¿no? Mucha de la gente que vive en estos barrios vive ahí porque ha sido desplazada de otros lugares con diferentes tipos de violencia también, ¿no? Pues desplazada de su zona de producción agraria o de su lugar de vida con diferentes tipos de violencia. Normalmente una violencia bastante fuerte, porque si no la gente no viviría en sitios como ese. Si tú le dijeras, tú puedes volver a tu tierra a cultivar o al pueblo en el que estabas, pues mucha gente es desplazada, o se te ofrece otro estilo de vida diferente al que tú puedes, digamos, construir ahora mismo en un barrio como este, y pues mucha gente diría, me lo planteo, me lo pienso, ¿no? Pero la gente ha sido desplazada y no ha tenido más remedio que, digamos, o no tiene más remedio que vivir en lugares como ese, donde se juega la vida desde que se levanta, bueno, hasta ya 24 horas del día, ¿vale? Bueno, yo decía que esto llega a su fin por dos razones. Una es básicamente, bueno, antes de entrar sí, podemos entrar por ahí, sí. Llega a su fin por dos razones. Una, por la escasez de recursos que vamos a afrontar a lo largo del siglo XXI, que Jorge Ritzman, que es uno de los teóricos más importantes de los temas ambientales, denomina el siglo de la gran prueba. Y otro, por el incremento de los impactos que está generando sobre la vida de la gente estos procesos territoriales, ¿vale? Entonces, para abordar el primero, yo pregunto siempre en la sesión si hay alguien que conozca lo que es el pico del petróleo. ¿Sí, no? ¿Quién conoce el pico del petróleo? Que levante la mano. ¿Quién conoce lo que es el pico del petróleo? ¿Quién ha oído hablar del pico del cenit del petróleo? ¿Alguien ha dicho sí? No pasa nada, os voy a preguntar, pero que no me pregunto. Yo lo hago esto en cuarto de ciencias ambientales, los posgrados ambientales, y la gente a lo mejor no lo sabe, que quede claro que no ¿Quién lo sabe? ¿2 personas? No, hasta la gente le da vergüenza. 3 más o menos. ¿Alguien quiere 4? ¿Alguien quiere decirlo más o menos qué puede ser el pico del cenit del petróleo? ¿De qué estoy hablando? Parece que es la producción a un precio razonable. Bueno, puede encajarse también. Pero no exactamente eso. ¿Quién quiere complementar eso? Cuando la energía destinada a extraer petróleo es mayor que la que obtienes derivada del petróleo, más o menos. Te estáis acercando. Os estáis acercando. Algo tiene que ver con eso, pero no es exactamente eso tampoco. No pasa nada, pero nos sirve como referencia para la reflexión que vamos a hacer. Sí, sobre la rentabilidad, ¿no?, de la extracción del petróleo. Lo que puedes obtener como beneficio es inferior a lo que vas a tener que invertir para poder extraerlo, o... En realidad eso se va a dar cuando se produzca un agotamiento mucho más extremo, ¿no? Reservas, ¿no? Claro, y de hecho el proceso está siendo así, es decir, hay un incremento paulatino de las necesidades energéticas para extraer el petróleo y para tratarlo, porque sí, además se está planteando el uso, o se está fomentando el uso de petróleo no convencional en muchos sitios, porque claro, se está produciendo el agotamiento. ¿Alguien quiere añadir más sobre el pico, el cenit del petróleo? Básicamente lo que dice el pico del cenit del petróleo, y voy a pasar un montón de diapositivas a ver si puedo. No, dejaré todo eso, no le hagáis caso, es que son un montón de cosas. Entonces quiero venir aquí. Ajá. Me lo he pasado. Ahora vuelvo, pues eso después volveré a plantearoslo, pero... A ver, no está. Pues entonces no me lo he pasado. Que tengo algunas presentaciones tengo con un orden diferente, perdonad, Si tuviera la otra manera de... Aquí.
aunque hay otras formas que pueden ser más visualmente más interesantes de explicarlo, en realidad lo que dice esto es que el petróleo sigue una cosa que se llama el modelo de Hoover. Es decir, como evidentemente como cualquier otro recurso no renovable, es finito. Eso significa que hay un límite de extracción, ¿no? Y en la última década, no está claro qué año, pero eso es lo de menos, porque si es más cerca podemos tener más tiempo, pero si es más lejos pues tenemos menos. Se ha atravesado un momento en el que ya, digamos, se está produciendo el declive en las reservas disponibles de este combustible fundamental, ¿vale? Esto significa que, si os fijáis aquí, a lo largo del... Así aparece el puntero. A ver, no aparece, de todas formas no importa, ¿no? Si podéis ver la gráfica, a lo largo del siglo XXI lo que vamos a tener es un declive, puede ser casi exponencial, del petróleo disponible, ¿vale? O sea que la realidad es que durante este siglo XXI vamos a tener que pasar de una sociedad basada en el uso del petróleo, una sociedad petrodependiente, lo que estamos aquí, la luz, la energía eléctrica, los materiales con los que hacemos, los elementos que utilizamos de forma cotidiana, nuestra ropa, nuestra comida, ¿no? Está basada en el uso de petróleo sobre todo, y de otros combustibles fósiles que también están pasando o pasarán próximamente esos picos, esos cenit, ¿no? De tal manera que entramos en un periodo de agotamiento de recursos, y sobre todo de los recursos fundamentales y también de muchos de los recursos minerales que utilizamos también en nuestra vida cotidiana, que se utilizan para este modelo de crecimiento urbano, para este modelo territorial, para esta economía, para esta sociedad industrial, ¿no? Entonces, este pico cenit del petróleo ya pone el primer límite a este modelo metropolitano, porque en realidad lo que está diciendo es que no vamos a poder seguir construyendo ciudades como las que estamos construyendo hasta ahora. Gracias. Y además no vamos a poder seguir viviendo como estamos viviendo hasta ahora, ¿vale? Y eso se va a producir a lo largo de este siglo, y quienes estamos aquí, yo diría, entre comillas, lamentablemente lo vamos a sufrir, porque el problema es que, y esto es una cosa que yo siempre meto en todas las sesiones que hablo, porque igual que estoy planteando esto, que a lo mejor lo veis un poco alejado, pero yo creo que permite que después aterricemos otras cosas. El segundo elemento que me parece que es importante introducir es el elemento del colapso, ¿vale? A nivel de análisis histórico, todas las sociedades que han pasado de tener una disponibilidad grande de un recurso energético a dejar de tener ese recurso energético como recurso fundamental, han colapsado. Es decir, el ejemplo de la histórico de sociedades como que afrontaron retos en materia de recursos minerales y energéticos como el que estamos afrontando esta sociedad a nivel global, el ejemplo es que todas han colapsado, ¿no? Existe esa realidad, y el colapso de los mayas, la isla de Pascua y bueno, muchos otros, ¿no? Es decir, la historia ambiental ha analizado pormenorizadamente la perspectiva del colapso en sociedades, vamos a decir, particulares o regionales, y a nivel global es la primera vez que nos vamos a enfrentar a una situación como esta, y la situación que, digamos, estamos abordando ahora mismo es una situación de colapso civilizatorio, ¿no? O sea, esa es la perspectiva. Aquí hay una discusión entre la gente que nos dedicamos a estas cosas, que es una de las partes de las cosas que yo me dedico, y es si conviene que a la gente le digamos esto, ¿no? Porque a la gente le asusta. Ahora discutiremos un poco. La gente dice, pues entonces da igual, si nos vamos a morir, pues da igual, ¿no? Pero esto es como la enfermedad, ¿no? Si tú tienes una enfermedad seria, prefieres que te la digan. Y si te dicen que tienes esa enfermedad o que te la diagnostiquen, ¿no? Pues ya eres consciente de que la tienes y ya te puedes plantear intervenir, ¿no? Y estamos al día anterior de la huelga por el clima, ¿no? Mañana, una de las cosas que se están discutiendo de todo esto, ¿no? Porque el problema es no solo que tengamos que estamos enfrentando un agotamiento de los recursos fundamentales que utilizamos para nuestras vidas y nuestras ciudades, nuestros modelos territoriales, sino que además el consumo de esos recursos está generando cambios de carácter global, entre otros el cambio climático, que ponen en entredicho la supervivencia de la especie humana sobre la Tierra, aparte de otras muchas especies que en el camino nos estamos cargando, ¿no? Entonces, la habitabilidad de este planeta, ¿no? Esa es la realidad a la que nos enfrentamos, y eso lógicamente pone un límite a estos modelos territoriales, que es de donde yo empezaba, ¿no? Si no vamos a tener petróleo disponible, evidentemente no vamos a poder tener metrópolis sin límite, con crecimiento sin límite, ¿no? Porque estas metrópolis de crecimiento sin límite están basadas sobre todo en el uso del automóvil, y no va a haber petróleo para llenar los automóviles.
ni tampoco hay materiales ni energía disponible para sustituir todos los automóviles que usan motores de combustión por automóviles con motores eléctricos, ¿eh? Digamos que hay que lo más que en algún momento se podrá utilizar y con bastante límite serán los patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, para que también lo entendamos un poco. Así que a lo mejor volvemos a situaciones del principio del siglo XX donde había muy pocos automóviles, es decir, porque entre otras cosas no va a haber recursos disponibles para tenerlos. Esos procesos se están dando y de hecho ya están poniendo en cuestión muchas formas de construir ciudad, ¿vale? O sea que esos son temas que conviene tener en cuenta y que al final nos permite aterrizar. Yo uno de los proyectos que a lo mejor os cuento mañana, o más bien mañana en todo caso, sobre el trabajo que hemos hecho nosotros en barrios de este tipo, como en el que estáis trabajando, se llama el proyecto Barrio en Transición. Es decir, que nosotros lo que planteamos es que las perspectivas de autosostenibilidad, que incluían elementos energéticos, alimentarios, etcétera, en los contextos urbanos, se podían hacer con bastante garantía de éxito en barrios donde hacía falta una regeneración urbana o una intervención urbana por estar más degradados, ¿no? Eran lugares donde podía tener sentido y donde podía hacerse incluso de forma más fácil que en lugares que están mucho más consolidados. Eso es una cosa. Nosotros en ese proyecto que se llama Barrio en Transición, yo os dejaré algunas publicaciones y os contaré algunas cosas, introducíamos ese elemento como elemento fundamental. Porque además hay una perspectiva que es importante cuando estamos trabajando en barrios de este tipo, que es no favorecer la dependencia, ¿no? Igual que no queremos favorecer la dependencia en términos de conocimiento, en términos de eso que decían, lo de dar caña y no el pescado, ¿no? Enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿no? Esa historia que es muy tradicional, ¿no? Pues lo mismo hay que plantearse en términos energéticos, por ejemplo. No vale que yo regenere o mejore las condiciones de una vivienda sin orientarla hacia la autosostenibilidad energética, porque entre otras cosas los costes de la energía van a ser crecientes y esa población es más vulnerable al incremento de esos costes de la energía. De hecho, la pobreza energética es una discusión que tenemos en este país en la última década, ¿no? Y tiene que ver con esa necesidad. Entonces las intervenciones que se hagan en barrios de este tipo son intervenciones que tienen que tener un horizonte de entender que está pasando esto. Digamos, la facilidad es que hay que intervenir, ¿no? O sea, la facilidad entre eso y lo consolidado, que no está tan claro, ¿no? Es más difícil explicar a la gente que en lo consolidado hay que intervenir también por esto, ¿no? Y de hecho hay, digamos, una tendencia importante a tener en cuenta esto, ¿eh? Pero en estos barrios es todavía más fundamental, ¿no? Darse cuenta de las necesidades de mejorar el aislamiento, la cuestión bioclimática, de la cuestión de autosuficiencia energética, autosuficiencia alimentaria, de la cercanía, de muchas otras cosas que aparecen como elementos fundamentales de los procesos de transición que en cualquier caso vamos a tener que activar durante este siglo XXI si queremos sobrevivir. Y sobre todo si queremos sobrevivir sin destrozar el medio y sobre todo las vidas del resto de gente. Porque el hecho de que haya una tensión importante por el uso de los recursos hace que haya conflicto por el uso de esos recursos, es decir, gente que consumimos mucho porque otra gente consume poco o no consume nada, y en segundo lugar un incremento también del extractivismo, es decir, de la destrucción de los territorios y de las vidas de la gente, de esos territorios y de las vidas de la gente de los lugares donde se producen o donde existen esos recursos. O sea, que aquí podemos tener petróleo porque perfectamente sabéis que los lugares productores de petróleo lo hemos invadido, o lo han invadido, o lo han masacrado, ha habido genocidio, y lo mismo en los lugares donde se producen los componentes de los teléfonos móviles, ¿vale? O incluso donde se producen las energías renovables, ¿eh? Cuidado, a veces también es así, ¿vale? O sea que esa subalternidad hay que tenerla en cuenta y plantearse por eso esos procesos de transformación. Y en estos barrios más, nosotros tuvimos en su momento un proyecto que se llamaba Desborde Urbano, que también os aconsejo, pasaré los enlaces porque hay varias publicaciones que hablan de barrios periféricos, de forma de intervenir en barrios periféricos con referencias de diferentes países, sobre todo el entorno latinoamericano. Y en aquel momento, pues que era entre hace 10 años y hace 4 o 5, ¿no? Esos inicios de la década del 2010 más o menos, donde había bastante gobierno progresista, entre comillas, en las grandes ciudades latinoamericanas y también en los estados-nación, ¿no? Entonces había posibilidades de activar políticas de transformación de estos barrios, porque otras cosas eran los que habían generado los cambios políticos en esos lugares. Eran gobiernos que, digamos, tenían que devolvernos, se supone que venían de ahí, ¿no? Y de hecho, no sé, países como Argentina, que a lo mejor nos parecía un poco más extraño, el segundo gobierno de los Kirchner produjeron más vivienda social de la que se había producido en 50 años.
porque todos los gobiernos más liberales o más neoliberales posteriores a los peronistas no habían construido apenas vivienda social, ¿no? Y sin embargo había una necesidad enorme de millones de personas que no tenían dónde vivir. Entonces abordaban la emergencia con esa contundencia, ¿no? Y en las redes teníamos gente que estaba en esos espacios de capacidad de decisión, ¿no? Entonces discutíamos cómo hacer eso. Y una de las cosas que nosotros hacíamos mucho de Europa era esta, ¿no? Hay un problema de suficiencia energética, hay que construir esas viviendas, esos barrios, hay que mejorar las condiciones de vida de la gente, pero hay que intentar no hacerla dependiente. Y una de las formas de no hacerla dependiente es darle una autosuficiencia energética, ¿no? Mejorar las condiciones bioclimáticas y que además sean autosuficientes en todos esos términos. Esos son temas que no son baladí y que deberían de atravesar cualquier intervención, ¿no? Entre otras intervenciones en barrios como estos. No sé si queréis decir algo, no he metido muchas cosas, estoy intentando ir, no es que quiera ir muy rápido, pero pues Cristina me decía, ¿no? Porque en un momento dado a lo mejor tiene mucho sentido aterrizar en metodologías participativas con tiempo de sobra, ¿no? Entonces pues estoy intentando, digamos, pasar esto así, pero no sé si tenéis alguna duda o no. He hecho afirmaciones, algunas muy drásticas, que entiendo que han podido generar algún tipo de... No sé si queréis decir algo, preguntar o cuestionar o... No sé. No, la gente se ha quedado. Sí. Yo lo veo como súper distante la posibilidad de ofrecerle a alguien una autosostenibilidad energética cuando casi es imposible planteármelo para, no sé, para mí o para, ¿sabes? Quiero decir, con lo que se supone económicamente o igual de posibilidad, no sé. Igual es que tengo un total desconocimiento sobre el tema porque yo soy educadora social, quiero decir, no tengo conocimientos a nivel técnico y eso, pero me parece como súper complicado. Por algunas experiencias incluso que he visto con gente que se ha retirado de, como los Sin Tierra, por ejemplo, en Brasil, que se retiraron de las zonas de favelas, como el primer ejemplo que ponías para vivir en el campo, en un proceso al revés. Y ellos tenían bastantes problemas con ese tema energético. Claro, Brasil es un país, bueno, pues con las distancias que tiene y las posibilidades de aprovechar de los recursos, pero era casi imposible. Aunque se intentaba pues, con el software libre y con herramientas en ese nivel, pero quiero decir, como la oferta fuera del sistema energético, jerárquico, dentro de todo eso, lo veo como súper complicado. Mucho. Sí, esa es la realidad. O sea, no es fácil, no va a ser fácil. Por eso además tenemos un problema serio de colapso, porque no va a ser nada fácil. O sea, el sufrimiento va a ser serio porque en términos de transformación de un sistema energético basado en consumo de petróleo a uno que no, supone ponerse en cuestión un montón de cosas. Entre otras cosas que yo no haya podido hacer lo que he hecho hoy, ¿no? Que coger 2 aviones para llegar aquí a esta hora saliendo de mi casa a las 8:30 de la mañana, ¿no? Eso, tenemos que olvidar. O sea, eso es de lo primero probablemente de lo que nos tenemos que olvidar y se ha hecho más común de lo que nos creemos, ¿no? O sea, está claro que no va a ser fácil, está claro que hay que planteárselo. Y, por ejemplo, el movimiento Sin Tierra, que una de las cosas que está planteando últimamente, hasta donde yo sé, es una alianza con estos espacios urbanos, porque vamos, una cosa con la gente de sin vivienda, ¿no? Con la gente de las zonas periféricas también, está adoptando un tiempo esta parte, y esa es una de las cosas, vamos a decir, buenas de los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, toda la perspectiva agroecológica. Porque en términos alimentarios las transformaciones son importantes. Hay un pico que no he contado, que es el pico del fósforo. ¿Para qué se usa el fósforo? ¿Para qué se usa el fósforo? Es un catalizador, sí. ¿Pero para qué más? ¿Qué es la relación NPK? Nitrógeno, fósforo y potasio. ¿No hay nadie en el campo aquí? Son fertilizantes. Y normalmente la agricultura industrial usa fertilizantes de origen mineral sintetizados con el uso de petróleo, igual que los pesticidas, ¿no? Y también estos minerales que se usan para hacer fertilizantes están atravesando picos de ese tipo. Por eso hay tensiones crecientes, que se lo digan a los saharauis, que saben bien de eso, ¿no? Tienen minas de fosfato, pero no solo a ellos, ¿eh? Perú, en muchos otros sitios, ¿no? Ahora, esos picos de esos componentes, porque el petróleo a lo mejor, una parte importante de esos usos los podemos utilizar otros recursos, ¿no? O las renovables, hay que discutirlo también, pero bueno, podemos usarlas, ¿no? Pero el fósforo, el potasio, si es de origen mineral,
O sea, necesitamos un fósforo y potasio pero el nitrógeno es otra historia, ¿no? Se fija de otra manera, pero el fósforo y el potasio, y sobre todo el fósforo, lo necesitamos para producir alimentos. Si no tenemos fósforo y potasio, no hay alimento. O sea, es así de drástica la cosa, ¿no? Y no tenemos forma de sustituirlo, tiene que ser eso. Entonces, si tiene que ser eso, tenemos que volver a los sistemas de producción agroecológica que eran circulares y que eran autosuficientes. Nadie traía sus fertilizantes de fuera hace 100 años a Galicia. Nadie, hace 100 años nadie. Eso estoy casi seguro, vamos. No creo que hubiera ninguna agricultura industrializada hace 100 años aquí que trajera fertilizantes de fuera. ¿Eso cómo se hacía? Pues porque había animales, había otro tipo de forma de restaurar la capacidad productiva de la tierra una vez que se habían dado las primeras cosechas, ¿no? Sobre todo de fertilizar, de abonar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el MST? Que había muchas formas de las cooperativas del MST que eran agricultura industrial, y entonces hay un proceso de agroecologización de los procesos agrarios, que también se da en la zona urbana, con todo el tema alimentario de la zona urbana. Nosotros estamos trabajando mucho ahora el tema alimentario, la autosuficiencia alimentaria. Porque esa hay otra, si tú construyes, mejoras barrios, pero no da autosuficiencia alimentaria, igual que no da autosuficiencia energética, en un escenario de colapso como este, está generando dependencia. Hay un autor que se llama Raúl Sibeki, a mí me gusta mucho, que es un uruguayo, que ha estudiado bastante también el tema de las periferias en Latinoamérica, y este autor habla que eso, digamos, que eso, el hecho de que estos gobiernos no hicieran estas reflexiones, no era solo incapacidad, dificultad o digamos el no tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, en Argentina dices, en Argentina es un país petrolero, no hace falta, no hay un problema. O sea, yo me acuerdo, yo tengo mucha familia allí y ahí tenían el fuego encendido todo el día, porque el gas era barato en aquella época, hace 10 años. Claro, como tiene gas de sobra, que ni siquiera en Argentina con gas de sobra esto no les va a afectar, claro que les va a afectar. O sea, necesitan autosuficiencia. ¿Por qué no había escenario de autosuficiencia? Porque, entre otras cosas, había escenarios de dependencia. Y eran, digamos, políticas asistencialistas que tampoco estaban buscando la autosuficiencia y la autogestión de los barrios, ¿vale? Estaban buscando su dependencia del Estado para mantener el control y el poder y el gobierno. Esa es un poco, entre comillas, la parte, digamos, menos razonable de todo esto, ¿no? O sea que cuenta eso, porque cuando hagáis intervenciones o planteéis intervenciones como la que se va a hacer en este barrio, estas cosas de alguna manera tienen que atravesar, ¿no? Hay que ver cómo tienen que atravesar, pero de alguna manera tienen que atravesar. Ya van cada vez atravesando más, pero yo creo que hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? No es lo sustancial de lo que yo quería plantear, pero a lo mejor algo sí evoluciona cuando mejor, si eso os cuento lo del proyecto de barrio en transición, para que veáis qué ejes se pueden considerar en ese análisis que hagáis, ¿no? Y que desde luego no pensemos que la sostenibilidad es una cosa que solamente se van a poder permitir la élite. Yo creo todo lo contrario. Esa pelea tiene que darse en todos los lugares y probablemente tengamos más oportunidad de darla en los barrios por diferentes cosas que después veremos, ¿vale? Y en las zonas rurales. Porque entre otras cosas el modelo de la élite sigue siendo el mismo de antes, ¿eh? Lo que pasa es que ahora es sostenible. Una leche sostenible. Sostenible para ti. Pero todas las externalidades las manda a otros lugares, ¿no? A los países periféricos. No sé, quería hacer una respuesta. Y ya saliendo más cosas, ¿no? Son muchos temas. Normalmente esto yo lo suelo alargar un poco más, ¿no? Pero bueno, por lo menos creo que está bien como aterrizaje, ¿no? Para entender algunas cosas. Aparte porque está la huelga climática. De hecho, Esteban de Manuel, que es el director del proyecto de Barrio en Transición, profesor de la Universidad de Sevilla, que también lo lanza ahí como referencia de una persona experta en todos estos temas, aparte de compañero, pues Esteban no ha venido porque está muy implicado en la huelga climática, ¿no? O sea, él se negó a venir porque está muy implicado en la huelga climática y entonces, pues, en mi caso, pues, mi implicación en la huelga climática son de otro tipo, tengo las condiciones diferentes, cada personal ahora, pero... Yo quería decir que a mí esto lo que me iba a pensar es que, sin querer queriendo, el discurso lo seguimos haciendo un poco desde el lado del privilegiado, porque el pico del petróleo, ¿cuándo nos empieza a afectar? ¿No? O sea, ¿cuándo nos empieza a interesar? ¿Cuándo nos afecta? Y en realidad, yo por ejemplo, me vine editorial y en editorial la fiesta del petróleo, claro. El control total, ¿no? de Occidente contra ellos. Pero, a ver, no sé si eso es una crítica, porque en realidad parece que lo que estabas comentando, el colapso y el agotamiento, a veces pues es que es beneficioso porque a veces eso hay un cambio, pero para llegar ahí, claro, pues nos cargamos el mundo. Pero
no sé qué quería decir, pero que me pareció súper interesante, pero sí que me doy cuenta de que al final, claro, estamos hablando de cómo adaptarnos para seguir una vida solo intentando, pues eso, no agotar un recurso, pero cuando en realidad estamos hablando no solo de recursos, sino de países enteros, sociedades enteras, poblaciones enteras. Nada, complicado. Es que esto lo pone en cuestión todo. Sí. Lo pone en cuestión todo, en realidad. Claro. Esa es una cuestión muy paradigmática de esta perspectiva, precisamente. Que es que no hay adaptación posible. Es decir, tiene que haber una transformación profunda o no la hay. O sea, o no existe, ¿no? No sé si me explico. Sí, por eso el colapso. Lo repetiríamos, pero con otro material. Ya está. Claro, pero es que eso no es posible, no existe. Esa es la cuestión, ¿no? Cuando nosotros pasamos, nosotros digo la sociedad industrial, nosotros es relativo, ¿no? Pero cuando se pasó de consumir, sobre todo biomasa, a consumir carbón, se seguía consumiendo mucha biomasa. Y cuando se pasó de consumir carbón a consumir petróleo, a día de hoy consumimos más carbón que en cualquier momento de la historia de la humanidad. A día de hoy. O sea, que son todo transiciones incrementales, cada vez más consumo de recursos. Todo era incrementales, eso ya se ha acabado. A partir de ahora son decrecientes. Pero yo me imagino incluso utópicamente la idea en el que en algún momento es en el que ese control de Occidente cese, porque ya no quede más y ya no y deje de interesar más que otra cosa, ¿no? Cambie la vuelta y eso, como decía yo, como decía un tío que leí no hace mucho, en vez de frontera con África pues habrá un puente porque interesa alojar, en vez de, yo qué sé, y de ahí pues a lo mejor al revés, ¿no? Nos interesa aprender de la sociedad que nos hemos cargado, por ejemplo, en la isla de Bioko, ¿no? Donde yo vengo, que a lo mejor allí no somos dependientes del petróleo, aunque efectivamente, por supuesto somos, ¿no? Todos somos ya, pero Claro. bueno, le daremos una vuelta a la forma de la sociedad y cómo hacemos las cosas. Total, que este colapso algo de positivo puede tener, no sé cómo implantar. En realidad está adelantando muchas cosas que tienen que ver con esa perspectiva. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? ¿Qué hacemos con respecto a esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? La pregunta después de esto es ¿qué pasa, no? Y para empezar, desde luego, dejar de destruir nuestra memoria biocultural. O sea, si la memoria biocultural de la isla de la que tú vienes es autosostenible y autosuficiente, el que se destruya esa memoria biocultural es una ruina para el conjunto de la humanidad, no solo para la población que viene de allí. Eso es la primera discusión, porque si hay una sociedad, si ha habido sociedades históricas tradicionales que han sido capaces, como casi todas, de ser autosostenibles hasta hace 100 años aproximadamente, porque no había más remedio. La alimentación venía de cerca, pues no había forma de traerla de lejos. O la mayor parte de la alimentación venía de cerca porque no había forma de traerla de lejos. Nosotros usamos mucho la alimentación como ejemplo, pero la cuestión energética era igual, era casi todo proximidad. Entonces, lo que pasa es que hemos perdido eso. No solo hemos perdido, sino que lo hemos destrozado, porque lo hemos considerado subalterno y necesariamente destrozable, por decirlo en palabras así. O sea, de Guinea lo que nos interesa es el petróleo. El resto, digamos, nosotros, por supuesto, nos interesan muchas más cosas. Digo, en términos de sociedades, ¿no? que claro, ¿no? Hay veces que luego la gente... ¿no? Pero en términos de sociedad industrial... A la sociedad industrial, a la economía, al sistema mundo moderno colonial, lo que le interesa de Guinea es el petróleo. Lo demás, pues, ojalá se mueran, quiero decir, incluso así, Es decir, definido así en la forma de si no, pues, si no dejáis que extraigamos el petróleo en las condiciones que os parezca bien, pues vamos y os matamos, montamos un golpe de Estado o lo que haga falta. O invadimos o lo que haga falta. No, nosotros, claro, pero sí nuestros gobiernos, ¿no? A veces no siempre con la aquiescencia de nuestros pueblos. Aquí dentro de cabe lo que nos hemos revelado bastante con esas cosas. No está mal, ¿eh? Entonces hay un problema aquí que no me quiero extender demasiado, pero ya que habéis sacado debate es qué va a pasar, ¿no? Y actualmente hay una discusión potente sobre esto, ¿no? Emilio Santiago Muiño, que es medio gallego, yo creo, Emilio, me parece, con ese apellido, de luego, o esos apellidos, es una de las personas que me parecen más interesantes como está aproximándose a esta perspectiva del colapso. Podéis buscar algunos textos suyos, sobre todo porque son bastante actuales, y define como tres momentos. Bueno, colapso ya hay en algunos países, ¿no? Tú le cuentas esto a alguien de Irak y le dices, muy bien, pues colapso ya hay aquí en Irak, ¿qué me estás contando? O alguien de Guinea, ¿eh? Tampoco hace falta irse, ¿no? O alguien de ese barrio que he enseñado yo antes, ¿no? Esa gente ya vive en el colapso porque tienen menos de $1 al día, no tienen acceso a agua potable, energía, ¿no? O sea, que esa es la realidad, ¿no? Pero, digamos, a nivel global, el problema es que hay un incremento de las tensiones por el uso de los recursos. Eso da lugar al incremento de las visiones
nacionalista, que es lo que se está dando ahora. Eso del puente con África sería estupendo, digamos en términos más culturales que físicos. En términos infraestructurales no sé si es lo mejor que podemos hacer, porque si lo hiciéramos, verás tú todo lo que íbamos a extraer de África gracias al puente o al túnel, ¿no? Pero bueno, quiero decir, en términos culturales, desde luego, ¿no? O en términos de hermandad. Yo vengo de otro continente casi, ¿no? No vaya a contar, ¿no? O sea, me parece fundamental, pero en realidad ahora mismo lo que hay es cada vez más vallas, cada vez más altas, ¿no? Cada vez los muros más grandes, cada vez gobiernos que están cerrándose mucho más, ¿no? Y Bolsonaro, Donald Trump, el Johnson y toda esta pandilla, o los que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí me refiero al nacionalismo centralista español, sobre todo, ¿vale? Porque el nacionalismo periférico suele tener otras condiciones diferentes en estas discusiones, en general. El siguiente paso es el incremento de este nacionalismo, es decir, si hay poco, para mí, y lo mío y lo tuyo de los dos, o mío también, ¿no? Que eso es lo que pasa ahora, ¿no? Y el tercer paso es la guerra. Porque claro, esto deriva en la guerra. Hay una guerra de baja intensidad por el uso de los recursos, ¿no? Venezuela, por ejemplo, que es de baja intensidad, entre otras cosas, porque energéticamente es bastante poco eficiente hacer una guerra a gran escala en Venezuela. Una de las razones por las que no invierte, porque empieza a ser poco rentable energéticamente. O sea, una guerra por recursos y gastar más recursos en la guerra del recurso que tú gastas después es un problema. O porque le incrementaría el precio del petróleo. De hecho, una de las razones por las que no han invadido Venezuela hace muchos años, por eso tienen problemas serios, aparte por las condiciones, etcétera, con eso. Y guerra de baja intensidad en la mayor parte, es decir, la muerte, el asesinato de líderes ambientales, y no solo líderes, sino de activistas en general ambientales en los países del sur global, es una guerra de baja intensidad. Entre comillas, más aceptable por la opinión pública mundial, porque no se dan cuenta. Si invadieran Venezuela, mejor había mucha gente que se cabreara. Pero las muertes que se están produciendo por el bloqueo económico de Venezuela, a la gente le da igual, incluso además acusan al propio gobierno que la está sufriendo, al pueblo que la está sufriendo a través de eso, ¿no? Más allá de los errores del propio gobierno, que también lo están cometiendo. Ahora, en este sentido, el problema es que ya estamos en esa guerra. Y eso es una guerra abierta. Entonces, claro, el proceso es bastante terrorífico, ¿no? Porque en lugar de plantearnos autosostenibilidad, recuperación de memoria biocultural, digamos, la proximidad, disminución del consumo de recursos, etcétera, lo que se está produciendo es un incremento de las tensiones globales. Entonces, creo que corresponde que hagamos esa reflexión y replanteemos cómo hacer. ¿Vale? Yo creo que es importante que siempre haya un hueco en todas las discusiones que tengamos para hablar, por lo menos, de esta perspectiva del colapso, ¿eh? Que lo tengáis en cuenta. Nosotros hemos escrito, tenemos una cosa que se llama, tenemos como un grupo que se llama Transiciones Socioecológicas, los podéis buscar por ahí, que dirige Jorge Richman, y hay 2 números especiales de la revista de Economía Crítica que yo os pasaré sobre el tema de transiciones, entre otros hay un artículo sobre el barrio en transición que escribimos con Esteban. Hay un libro que se llama Los inciertos pasos desde aquí hasta allá, donde hemos estado discutiendo todo esto con gente de diferentes perspectivas, digo, para que tengáis referencias, podéis leer, criticar, no sé. Y el último que hemos escrito se llama Para evitar la barbarie. Son libros hechos con la editorial de la Universidad de Granada. Si queréis, yo algunos textos paso, y lo que estoy haciendo es pasar trozos y eso, que como eso no me pelean mucho, porque no los cuelgan en internet. Tenemos una pelea y a ver si acaban colgándolo en internet. No se dan cuenta que además eso hace que después la gente compre más. Yo no gano nada con los libros, que quede claro. O sea que os pasaré todo lo que pueda para que lo tengáis de estos debates, ¿vale? Y hay una parte que son debates urbanos, ¿no? Y gente que estamos en lo urbano territorial dentro de esta perspectiva, o en lo barrial, ¿no? Entonces pues, os puede servir como referencia, ¿vale? Bueno, sigo. Siguiente elemento de por qué esto llega a su fin. Hoy una cosa, no paramos, seguimos hasta... Tú marcas el ritmo. Yo estoy bien, no tengo problema, tengo voz, no está. O sea que si no tenéis... Con agua, está frío. Ahora la beberé, sí. Ahora cuando dentro de poco empezaré ya a tener gallo. ¿Veis qué ha pasado? Ya la he liado. Está en otra pestaña, está ahí a la izquierda. ¿A dónde? Tengo que cerrar aquí, ¿no? No, la pestaña, está en la pestaña al lado. Pero arriba. Arriba, sí. A ver si me deja, a ver si la veo. Bien. Ah. Es que no veo el pin. Es que desaparece. A ver, es que no me deja. Este elemento de por qué esto llega a su fin tiene que ver con el incremento de los impactos. Y yo aquí hago una cosa que probablemente asusta más que el pico del petróleo,
que ya asusta bastante, ¿no? La idea no es asustar, la idea es que nos pongamos de acuerdo y veamos cómo hacemos las cosas en función de lo que nos va a pasar, ¿no? Hay un documental que se llama Vuestro hijo acusarán, que os aconsejo que veáis cuando podáis, no sé si lo habéis visto, imagino que no, que es un documental francés. Y en ese documental hay un médico, yo uso esa estrategia siempre en estas sesiones, que le pregunta a su audiencia, y yo os pregunto, que levante la mano quien en su entorno más cercano de amistad o familiar, o ella o él mismo, hayan sufrido o hayan tenido alguna vez o tengan cáncer. Levantar la mano, quien conozcáis a alguien cerca con cáncer, que haya tenido cáncer. A ver, ¿me falta alguien? Diabetes, la segunda enfermedad, dejar la mano levantada. Me falta alguien, no tenéis que dejar la mano levantada. Quien habéis levantado la mano con el cáncer, dejarla levantada. Quien falte, pues diabetes, enfermedad inmunológica, alergia. Ya está, todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque casi todo el mundo hemos levantado con cáncer, porque después ya cuando he dicho las dos siguientes conjuntos de enfermedades, todo el mundo ha levantado la mano. ¿Por qué? Por la degradación del hábitat, de la vivienda, del entorno. Sobre todo por eso. O sea, hay una parte sustancial de estas enfermedades que tiene que ver con las condiciones del lugar donde vivimos y con el estilo de vida que tenemos y con lo que nos alimentamos. Y eso incluye las condiciones. El hábitat es todo eso, no es solo el hábitat físico, ¿no? Sino todo lo demás. Entonces hay una parte sustancial de estas enfermedades que son las enfermedades de las que morimos, sobre todo, y que están además poniendo en entredicho la mejora de nuestra calidad de vida. Hay un problema serio de este modelo económico, que es que se produce un incremento casi exponencial de algunas de estas enfermedades y lo que produce es una disminución de la esperanza de vida en algunos sitios y una disminución de la calidad de vida en determinados momentos de nuestra existencia, sobre todo en los últimos años. Eso hace que nos empecemos a poner en cuestión muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la alimentación. Por eso está de moda y las élites buscan alimentación local, ecológica, etcétera, ¿no? No solo porque está más rica y es más nutritiva, sino sobre todo porque es más sana. La gente ya es consciente de que el tipo de alimentación que consume afecta directamente a su salud. Pero es que también somos conscientes de que las condiciones del lugar donde vivimos afectan directamente a nuestra salud. Es decir, enfermamos, y eso está muy bien estudiado por la gente que se dedica a la salud pública, hay una relación directa entre las condiciones sociales y la salud y entre los espacios urbanos que habitamos y la salud, ¿vale? Que lógicamente están cruzados por esa cuestión de clase de las condiciones sociales, lógicamente, ¿no? Que la ciudad está atravesada por cuestiones de clase social, lógicamente, ¿vale? Entonces, esto es perdón, el siguiente elemento que está poniendo en cuestión este modelo urbano, este modelo metropolitano y este modelo económico y el modelo productivo. Es que está produciendo, digamos, de afecciones muy claras y muy directas sobre nuestra propia calidad de vida. De hecho, sabéis, hay muchas cosas que tienen que ver con la cuestión ambiental que la gente no tiene ningún problema. O sea, la cuestión ambiental sí. Ahora, cuando empezamos a hablar de la desigualdad, ya la gente no le hace tanta gracia, porque dice, no, sí, el tema de la sostenibilidad, todo el mundo habla de sostenibilidad ya. O sea, a todo el mundo le parece más o menos bien, todo el mundo entiende que hay una cierta escasez de recursos por el incremento de los costes, de los precios, y todo el mundo entiende que nuestra calidad de vida o nuestra salud depende de las buenas condiciones del ambiente en el que vivimos y de las buenas condiciones del alimento que tomamos, ¿no? Con lo cual hay una tendencia importante digamos, a considerar estos factores, ¿no? A disminuir la contaminación de las ciudades, ¿no? Es decir, todo esto aparece como un elemento recurrente, ¿no? Entonces la gente está empezando a poner en cuestión lo que hay, entre otras cosas porque afecta directamente a su salud. La gente esto se lo cuenta a alguien y le pongo el ejemplo del abuelo o las abuelas, ¿no? Que son gente como que vienen de otra cultura, tienen otros conocimientos, no tienen estas cosas tan fácil, ¿no? Y le pregunta esto y mucha gente sabe, ¿no? que estas enfermedades se producen por esos problemas, ¿no? O sea, que esto es bastante claro y bastante conocido, ¿no? Entonces eso también hace que se ponga en cuestión, ¿no? Y estos problemas tienen que ver con esa idea de las nuevas pobrezas del desarrollo. Es decir, el desarrollo, tal y como está definido, lo que significa el desarrollo, produce problemas serios en nuestras vidas, ¿vale? De tal manera que aquí, otra vez volvemos al barrio. La idea no es desarrollar el barrio. No es que se cometan
en esos lugares los mismos errores que hemos cometido en el resto del territorio. Igual que cuando hacemos cooperación internacional, no es esa idea del desarrollo. La idea es otra cosa. ¿Vale? Porque si no tiene poco sentido. Y de hecho, si se hace autosuficiencia alimentaria, hay que plantearse que se hace autosuficiencia alimentaria, o si hay un horizonte de autosuficiencia alimentaria, que es un horizonte de calidad que reduzca los impactos o, de decir, las afecciones que se dan mucho además también en estos barrios, que tienen que ver con los problemas nutricionales. ¿Vale? Entonces hay que buscar estrategias que favorezcan, por ejemplo, eso, ¿no? Aunque no tiene por qué ser lo primordial aquí, ¿no? Pero hay que planteárselo, ¿no? Es importante, porque al final, si no, estamos también condenando a la gente al sufrimiento, ¿no? O sea que, bueno, estos serían como los dos elementos que fracturan. Luego habría otras cosas que tienen que ver con límites generales de esas nuevas pobrezas del desarrollo, ¿no? Que formaba, bueno, el tema de las, vamos a decir, de las congestiones, ¿no? De los modelos metropolitanos, que son zonas muy concentradas donde cada vez hay más población, y eso produce problemas serios de congestión del tráfico, lógicamente, pero también de otro tipo, ¿no? Y lo que a priori era una idea buena de la ciudad, que era la economía de escala, ¿no? Era que hubiera una cierta escala, porque así se ahorraba, ¿no? Porque hay más gente viviendo en el mismo sitio, entonces es más fácil dar servicio urbano, bueno, gestionar ese territorio, porque a nivel de escala, pues por unidad de habitante o por unidad habitacional, pues te sale más rentable, era más eficiente. Llega un punto en el que lo que se producen son ineficiencias crecientes. De hecho, hay un problema muy serio que tiene que ver con el tamaño de las metrópolis. Yo últimamente viajo bastante a México por diferentes razones, y un problema muy serio de la Ciudad de México es su tamaño. Eso está claro, nadie tiene discusión. Yo la he puesto antes, una imagen que aparecía antes, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que reducir el tamaño de nuestras unidades poblacionales, y los barrios son una buena oportunidad para eso, porque en términos urbanos son unidades en las que podemos desarrollar proximidad, autosostenibilidad, y podemos generar esos procesos donde evitemos los conflictos de la congestión, ¿vale? Entonces, reconstruir las ciudades sobre la base de esas unidades que, bueno, podrían ser no útiles. En el ámbito rural es más sencillo porque las unidades a veces están más definidas, ¿no? Pero en el ámbito urbano hay que ver cómo intervenimos, ¿no? Y hay otra pobreza que me parece fundamental, que es la pobreza de identidad, ¿vale? Y esto encaja con cosas que queréis plantearos, ¿no? De la memoria del barrio, que después contará, si no la contado, pues contará Cristina, contaréis no vosotras, con el tema de la... el tema de la pobreza de identidad tiene que ver con que, al ser un modelo homogéneo, que reproduce las mismas tipologías en cualquier lugar del mundo, lo que genera es que un desarraigo, ¿no? Hace que la población pierda esas referencias territoriales que son fundamentales para nuestra vida, ¿no? Los seres humanos, las personas, somos animales comunitarios que además necesitamos del arraigo para sobrevivir. Y si no tenemos comunidad y no tenemos arraigo, tenemos serios problemas en nuestras vidas, de autosostenibilidad y autosuficiencia, desde luego, pero después también los tenemos en términos de esencia, de forma de ser, ¿no? Vamos a decir psicológicos, pero van mucho más allá, no son solo psicológicos, ¿vale? Entonces, al necesitar de ese arraigo y de esa comunidad en sociedades que están basadas en el desarraigo y en la ruptura o en el carácter líquido, o sea, de las comunidades, pues lógicamente eso está produciendo pobreza importante, ¿no? Y la gente pierde todas esas referencias territoriales y no sabe cómo encontrarlas, no sabe cómo buscarlas, ¿no? Y entonces es un problema serio en nuestras vidas, que bueno, pues, habrá referencias en la salud, del incremento de suicidio en algunos sitios, pero también de la disminución de las condiciones de la calidad de vida. Aquí, por ejemplo, fijaros, antes he señalado de los nacionalismos periféricos, ¿no? Ya que estamos en Galicia, donde eso tiene un cierto peso. Bueno, pues los nacionalismos periféricos son una respuesta a esa pobreza de identidad, y una respuesta que tiene cierto sentido siempre que no sea cerrada, xenófoba, etcétera, ¿no? O sea, una respuesta que tiene mucho sentido de recuperación de la identidad, del vínculo con el territorio, de la cultura, de la memoria, ¿no? Eso es precisamente una respuesta a estos procesos de pérdida de identidad, ¿no? Y hay una perspectiva muy curiosa aquí, y es que si bien las nuevas pobrezas del desarrollo se superponen a las pobrezas tradicionales, eso significa que la gente que ya era pobre sufre más los problemas de contaminación, de salud, de malnutrición, de todo eso, o sea, se va superponiendo. Sin embargo, las pobrezas de identidad no siempre son así, no siempre se superpone de esa manera, y muchas veces se puede dar el caso paradójico de que poblaciones que, digamos, que son subalternas, sin embargo, tienen menos pobreza de identidad. Probablemente la identidad de este barrio, el Campanario, es más
fuerte que la identidad de otros barrios de Coruña. Y eso está bien, eso es un punto de partida muy interesante, ¿no? O sea, que eso es una perspectiva que hace, pues, bueno, pues sufren menos de esas pobrezas de la etapa contemporánea. ¿Vale? O sea, que eso pues, son cosas que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero la gente se está dando cuenta también de todo esto. Se da cuenta de que es un desastre vivir en ciudades donde no hay comunidad y donde no hay arraigo, ¿no? Porque eso no es bueno para nuestra existencia. Y esto me permite aterrizar en dos cosas. Una, que es vamos aquí, que es la perspectiva colonial, que yo creo que estaba antes, ¿no? Sí, aquí. Y aquí voy a enlazar con cosas que os van a contar, ¿no? Voy a meterme con mucho detalle, ¿no? Pero este modelo metropolitano contemporáneo es un modelo moderno colonial. Es decir, está definido en los centros de poder occidentales del norte global y está impuesto sobre la base de una cosa que se llama las colonialidades, ¿vale? O sea, llamamos lo que de tema colonial no había hablado todavía, ¿verdad? Os van a contar, entonces yo no voy a ser el que os cuente esto primero, porque además yo no soy más experto, con lo cual voy a tener gente mucho más experta que yo en las próximas semanas contando esto, pero algo os tengo que contar, pues primero porque lo suelo contar de todas maneras, y segundo porque así podáis hacer el enlace también, ¿no? O sea que... Es importante porque tú vas a hablar de la colonialidad territorial. Exactamente. Y el resto van a ir más por otro tipo de áreas. Exacto. Este enlace es fundamental. Claro, la idea es que se vea la referencia como que entendamos todo dentro de la misma perspectiva, ¿no? Que no sé si es muy fácil porque tengo que entrar a la colonialidad territorial sin contaros con detalle lo que es la colonialidad, pero así a grosso modo la colonialidad lo que hace es una reflexión que va más allá de la existencia tradicional de las colonias, ¿vale? Del colonialismo, es decir, el colonialismo que supuestamente está casi terminado o terminó, ¿no? Porque hay muy pocas colonias como tales, como la hemos entendido a día de hoy, ¿no? Sin embargo, ha continuado y continúa a lo largo de la historia precisamente a través de las diferentes colonialidades, de la colonialidad. Es decir, del hecho de que ese sistema mundo moderno colonial siga imponiéndose al resto de cosmovisiones, de ontologías, de epistemologías, de forma de ver el mundo, de formas de vivir, de sociedades, de cultura, al pluriverso que existe realmente en la Tierra, y se impone a través de ese hecho colonial, de esa colonialidad. Es decir, países, territorios que ya no están colonizados en términos de un gobierno colonial como tal, pero que sí están colonizados en términos de diferentes tipologías de colonialidad. ¿Vale? Perdón. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto en lo territorial? Puede servir, podemos hacerlo así. A lo mejor entendéis lo territorial y después entendéis lo que os van a contar en lo racial, en las cuestiones de género, etcétera, ¿no? O lo cultural. Entonces, en términos territoriales, ¿cómo lo podríamos referenciar? Pues lo podríamos referenciar entendiendo que hay un modelo urbano que predomina globalmente, definido en el norte global, a través de procesos de colonialidad. Las metrópolis coloniales que se generan en la etapa colonial, lógicamente siguen el modelo colonial, pero es que posteriormente eso se ha intensificado, es decir, los países se han independizado, se han producido procesos de liberación nacional y sin embargo se siguen produciendo la misma tipología de vivienda, la misma tipología de ciudad que se produce en el norte global. ¿Vale? Eso significa que hay una colonialidad, en este caso urbana o territorial, que sigue actuando, que sigue existiendo. Esa es la risa, ¿no?, de lo de la entrada de mira qué gallega esta facultad, no es gallega esta facultad, ¿no? Bueno, lo único gallego que había, el hórreo que hay a la salida del aeropuerto, quiero decir, en términos de urbanos coloniales, porque eso es como lo exótico, que después ya os contarán todo esto de cómo se tratan las culturas en la colonialidad, ¿no? O sea, cómo la trata el sistema mundo moderno colonial, ¿no? Entonces, la perspectiva de este análisis lo que nos permite entender que todo esto tiene que ver con esa idea colonial, ¿no? De reproducir en cualquier lugar del mundo un determinado modelo urbano, territorial, una determinada economía, una determinada forma de vivir y de pensar y de ser, ¿vale? Entonces, Santiago Castro Gómez, que es un filósofo colombiano, las cuestiones no sé si había entendido hasta aquí, pero bueno, voy a seguir y después vemos, si queréis preguntáis, es que también explicar esto en 20 minutos señala una cosa que es el triángulo de las colonialidades, y nosotros hicimos, Yasser Farré y yo, Yasser es amigo en común,
sobre todo de la tesis de Yasser, ¿no? Hicimos esta perspectiva de la colonialidad territorial, es de aterrizar en el territorio las ideas del triángulo de la colonialidad, ¿no? Entonces, en cierta medida aparecerían tres tipos de colonialidades: la colonialidad del saber, la del ser y la del poder, ¿vale? La colonialidad del saber lo que dice es que hay unos saberes que predominan sobre otros, ¿vale? La línea abismal de la que hablamos en la de Sousa Santos, ¿no? entre una sociedad y unas culturas y otras, tiene mucho que ver con esta perspectiva del saber, no solo, pero también tiene que ver con esta perspectiva del saber. Es decir, los saberes producidos en los centros de poder del norte global, científicos y académicos, predominan sobre el resto, que además son considerados subalternos, eliminables, inútiles o directamente invisibles, ¿no? Por eso es lo del abismo, ¿no? Hay un abismo entre uno y otro, ¿no? En términos territoriales, el saber, hay determinados saberes, sobre todo de carácter urbano, de carácter tecnológico, de construcción de modelo territorial, que predominan sobre el resto de saberes que se producen en ese territorio, ¿vale? Y hay determinados saberes disciplinares que predominan sobre otros. Hay una jerarquía en el conocimiento que se reproduce en el conocimiento territorial, ¿vale? De tal manera que a nadie le importa, vamos a decir así, ¿no? Al sistema mundo modelo colonial no le interesa para nada los saberes tradicionales de la isla que has dicho tú antes, que no me he enterado bien cómo se llamaba, Bioko, de la que tú vives, ¿no? Bioko, ni de las zonas rurales tradicionales de Galicia, ¿vale? Esos saberes son completamente subalternizados, invisibilizados, como muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay una colonialidad del saber, incluye eso, hay una jerarquía epistemológica de las diferentes ramas científicas, donde además las tecnológicas predominan sobre el resto, donde las humanidades están por debajo, y muy por debajo, que de hecho a poder ser ni se vean, son los saberes tradicionales, ¿no? Por eso hay que articular el diálogo de saberes, por eso hay que plantearse en términos territoriales también otra manera de hacer las cosas. Por eso cuando vayáis al barrio y cuando hagamos procesos de participación, una de las cuestiones que van a basar nuestro proceso de participación es el diálogo de saberes, ¿vale? Creo que tengo una diapositiva por aquí. Aquí. Hay que romper con esa jerarquía. El saber contextual de la población del barrio es tanto o más importante como el saber científico tecnológico que hemos aprendido aquí. Incluso que el que os cuento yo, que yo soy de colonial, no sé, nada, lo que aquí tenemos que hacer es poner en valor los saberes contextuales. Quien sabe realmente lo que le pasa es a quien le está pasando, para decir las cosas claras, y quien sabe realmente cómo mejor se vive en un territorio es normalmente quien vive en ese territorio, o quien lo ha cuidado, quien ha construido, quien lo ha territorializado durante, en este caso, décadas. Pero en el caso de Bioko, o en el caso de la agricultura tradicional gallega, durante centenares de años, o sea, siglos o milenios, ¿vale? O sea, que con lo cual esos saberes son tanto o más importantes que los saberes científicos tecnológicos. Tenemos que articular un diálogo de saberes entre el norte y el sur, entre lo rural y lo urbano, entre el barrio y la periferia y el centro, y entre lo que se produce aquí y lo que se produce allí, pero sobre la base de la igualdad, no sobre la base del predominio o de la jerarquía entre un saber y otro, ¿vale? De ahí que nosotros tenemos que articular procesos participativos como los que se supone que vaya a desarrollar aquí, como los que se supone que se tienen que desarrollar en barrios como este, y de cuales yo por algún momento os contaré metodología de participación, ¿vale?